Yo. ¿Son las clases particulares? Empezaron las particulares. Sí, dale. Vamos. 5.000 pesos la hora. Oye, boludo, ni chela me cobra así. Pero la mitad. Bueno, ¿qué Te paso entonces? la dirección de la casa ¿Qué donde es lo mate. que vos querés medir entonces? Vos igual vas a tener que medir todo. Vos tenés que medir intensidades individuales, total, y después, bueno, tenés que medir voltajes individuales acá. Acá medís la individual de cada una, porque acá en este caso vos tenés acá una corriente que viene, y esta corriente acá se divide en tres corrientes. Corriente 1, corriente 2, corriente 3. ¿Qué pasa? En la corriente 2 se subdivide también en dos corrientes más. O sea, vos tenés, esta es tu total, pero acá tenés dos. Entonces la suma de estas dos corrientes va a ser esta corriente. ¿Entendés, Ok. Lucho? ¿Entendés? O sea, la corriente que me forma una L ahí, un ángulo recto, sería la corriente total allá arriba. Exacto. Listo. Bueno, ¿Aprendiste algo? Cállate la boca. al momento de medir, importante, vamos, primero el voltaje. Vos ponés 20 voltios, por ejemplo. Vos lo que necesitas es, acá vos medís el voltaje en la resistencia, o sea, en cada extremo de la resistencia pones en voltajes, medís y te tiene que dar un valor. En este caso, a mí y a ella también le dio un valor 10,8, bueno, a ella le dio 10,6. Es poca la diferencia, pero no importa. Acá te da 10. Cuando vos medís esta resistencia que está en serie, te tiene que dar el restante del valor para que juntos sumen 12. ¿Por qué? Porque vos estás usando un diodo que tiene 12 voltios. Ajá. Este diodo tiene 12 voltios. Entonces, la suma de estos dos voltajes tiene que ser 12. Ok. Entonces, ponele acá te da 1,8. 1,8, 10,8. Acá tiene que dar el restante, 1,5 me dio. Que Sí. va a sobrepasar los 12 voltios, pero no pasa Por nada, los 12 sí. por nada, por milésimo. Dentro del margen aceptable, sí. Exacto, dentro del margen. Con ese voltaje que vos tenés, vos vas a hacer el primer cálculo, que va a ser las intensidades individuales de cada una, para sacar la intensidad total. Porque acá básicamente no haces, o sea, haces la medición. Entonces, vos básicamente tenés acá la intensidad total, que lo principal es la intensidad total, que es esta. ¿Dónde está el RS? Esta es tu intensidad total que se va a dividir. ¿Qué pasa? Vos tenés acá 20 voltios. Tu Zener es de 12. Vos, ¿cómo vas a sacar la intensidad acá? Vos haces 20 menos 12, te da 8 voltios. Esos 8 voltios dividís por 220, que es esta resistencia. Y ahí te da esa intensidad. Oh, 70 dice. Porque Ok. la suma de estas dos intensidades te tiene que dar la suma de estas dos corrientes de tensiones, la suma de estas dos tensiones te tiene que dar la tensión de entrada. O sea, pongámosle que acá yo tengo 10 voltios y acá me da 10, pues pongámosle que hay un Zener Un de Zener 10 muy voltios, exacto, sí. son 10 voltios más 10 voltios son 20. Ok, entonces tensión menos Zener me tiene que dar El voltaje de entrada. el voltaje de entrada, ok. No, mal. La intensidad total me tiene que dar. La tensión de entrada Sí, menos la tensión que tiene el Zener sí, es el voltaje que vas a usar para calcular la intensidad de acá. ok. Que sería ese Que voltaje sería dividido ese voltaje dividido la resistencia. la resistencia. Ok. Exacto, Lucho. Muy bien, Luchito. Y eso me da la intensidad. Exacto, eso te da Ok. esa intensidad. Ahora, vos vas a necesitar calcular. Vos mediste este voltaje acá, este voltaje acá. Vas a medir también acá el voltaje. Vos usas ese voltaje menos la resistencia, o sea, perdón, ese voltaje dividido la resistencia te da una intensidad. Porque estas dos, vos tenés una corriente acá que viene y se divide en dos, Sí. ¿entendés? Entonces vos sacando dos intensidades individuales acá, vos haces una suma y esa es tu intensidad 1. ¿Entendiste? No. Vamos de vuelta, Lucho, te vamos a mostrar los cálculos porque Estoy pagando 5.000 pesos por esto. Voy a decir que no entendí si hace falta. me va a agarrar un patatú, Lucho. Y yo tengo que estudiar para mañana Ya y veo. tengo que hacer un informe. Ya veo el video ese,
3 GB ¿Qué me importa? Sí. para mandar. ¿Para qué mierda tengo 128? ¿Entendiste lo de cómo sacar la intensidad total esta? Esta. Ah, eso sí. Bueno, perfecto. Es una pava. Vos tenés dos intensidades acá que se van a dividir. ¿Ustedes ven? Tenés acá una intensidad. Hay una llave. El lápiz. Vos tenés acá una intensidad. Viene. Se va a dividir acá en dos. Esa intensidad sería la intensidad total anterior. Exacto. Ok. Entonces, esa intensidad total viene acá, se divide. ¿Qué vos necesitas para sacar esta intensidad? Intensidad es igual a qué? Voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto, Lucho? Ok. Entonces vos tenés acá 10 voltios dividido 27K. En este caso, yo uso esta resistencia, vos por ahí tenés otra menor. Entonces vos tenés que hacer el voltaje dividido la resistencia. Ese resultado te va a dar solo esta intensidad. Después vos haces lo mismo acá. Sacás medís acá cuánto mide, o sea, cuánto es el voltaje que hay acá. O sea, medís la R8, la R3. La R3 básicamente. Medís la R3, a mí me da 5,7 voltios. Medís el voltaje de la R3, que en este caso es nuestra resistencia de 820. Ok. Mido el voltaje, ¿cuánto me da ahí? Y acá son 5,7 voltios. Haces lo mismo, voltaje dividido resistencia. Este voltaje dividido esta resistencia, a mí me da 0,06 amperes. Amperes porque vos estás usando en ohmios. Si Sí. es en K, básicamente te tiene que dar 1000 amperes. ¿No es cierto, Eli? Acá tenemos a alguien que me va a confirmar. No lo voy a pagar. Me van a pagar 5.000 pesos porque yo le expliqué. Esto me lo vas a explicar también mañana. Esos 5.000 pesos, boludo, son 5.000 pesos. No me puedes estar sacando tanta guita Ok. solamente por un video. Yo no te voy a sacar, vos me ofreciste. Bueno, Dije por tirar nomás. ¿Ya buscaste tu colegio, Plascu? Te hubiera dicho 2.000 pesos. ¿Te dices Sí, ya aceptado tenés. 2.000 pesos? No, no te dices aceptado. Mm. Tal vez mucho. sí. Eso lo dice ahora. No, no. bueno, ¿Qué 5.000 Bueno, vos pesos? tiraste la Una barra. recarga de- bueno, a ver, pará. ¿Entendiste cómo sacar estas dos intensidades? Sí. Bueno, esas dos intensidades, yo las tengo acá anotadas, vos vas a sumarlas para que te dé la intensidad que viene acá. ¿Entendés? Entonces vos la suma de las intensidades individuales de acá, en este caso yo tengo mi I1 que me da 0,0004 amperes y la I2 que me da 0,006 amperes, yo la sumo y me tiene que dar, y me da en este caso este valor, 0,0064 amperes. Ese es un valor nomás. Necesitas otro valor más, Sí. que esa es tu I2. ¿Tu I2 qué pasa? Acá no está I2. La I2 viene y se divide también, es como acá. Se divide en dos, acá y acá. Tenés dos intensidades. ¿Qué vas a hacer? En vez de hacer el cálculo de intensidad, vas a medir literalmente la intensidad. ¿Cómo? Acabo de ver que tengo una opción que es para silenciar el micrófono y te juro que pensé que la tenía activada. En este caso, Comenzó otra vez. vos necesitas medir la resistencia, las intensidades individuales. Vos vas a levantar este cable o la resistencia, cualquiera de los dos. Ujú. Y Tengo vas a continuidad medir. a través del tester. No, vas a medir intensidad. Ah, bueno. Vos estás midiendo intensidad, Lucho. Vos levantás o esta pata de la resistencia Cualquiera de las dos. o esta pata del cable. Ujú. Vas a levantar, básicamente vos estás cortando el circuito. Vos vas a agarrar el multímetro, prendés la fuente, medís con el multímetro. Te voy a hacer una demostración así nomás, sin levantar, pero acordate que tenés que levantar. Sí. Le medís ahí, se tiene que prender el LED, básicamente, y ahí vos tomás la medición. Sí, lo que te ¿Medís? dijo, hago que la corriente pase por el Sí, tester. por eso. Vos medís, y en este caso, 0,02 a mí me da. Esa es una corriente. Vas a hacer lo mismo con esto. Volvés a conectar, todo bien. Ahora haces lo mismo. O levantás o la pata de la resistencia o levantás la pata de este Del cable, sí. del cable. Levantás, medís otra vez y ahí te da otro valor. A mí en este caso me da 0,002 amperes. Estamos todos en amperes. La suma de estas dos te da esta corriente.
O sea, es mucho más ¿Cuáles fácil. dos? Esta corriente más esta corriente tiene que dar esta corriente. Ok. Es mucho más fácil en vez de hacer todo el cálculo. Y es más corto, para así decirte. Porque acá tenés que sacar el voltaje y ahí haces el cálculo con la resistencia y el voltaje. Entonces este es mucho más fácil. Solo haces la medición de la intensidad. Bueno, ahora vos, ¿ya entendiste cómo sacar esta? Sí. Bueno, ahora vos vas a sacar esta intensidad, la que va por el seno. Eso es nomás una resta. Es una resta entre la intensidad 1 menos la intensidad 2 menos la intensidad total. Ok. Que tu intensidad total, acordate que es del primer cálculo que hiciste, que fue el voltaje, La fuente menos el Zener dividido Sí. la resta. Mira, yo te voy a anotar acá, Luchito. Vos fuente tenés- menos Zener sí. dividido el Vos la para resistencia. sacar este voltaje, mira, o sea, estos 8 voltios salen de acá. Estos 8 voltios salen de el voltaje de la fuente menos los 12 voltios del Zener. Sí. Y eso es igual a 8 voltios. Porque es lo mismo que yo te diga, el voltaje más el voltaje del Zener es igual al voltaje de la fuente, básicamente de la entrada. Sí. Y bueno, y eso es todo. Y ahora, la intensidad total, como te dije, es la suma entre las tres. La intensidad total 1, la intensidad total 2 y la intensidad total 3. Que tu intensidades totales, tenés intensidad total 1, intensidad total 2, intensidad total 3. La sumas y te da tu intensidad. Ok. Y si te pide verificar, haces lo mismo. Medís que vas a agarrar, vas a levantar la pata del LED o la pata del diodo. O sea, el Zener. Sí. Lo mismo. Colocas uno en el diodo, la otra en la pata de la resistencia que vos levantaste, y ahí te da el valor. Que obviamente no te va a dar el valor exacto porque, bueno, todo tiene un error por Sí, así sí, sí. decirte, por el material y todo eso. Sí, recordame, Te va a dar ¿qué pata levanto para medir el Zener, perdón? Podés medir, o Levantar podés el levantar o la del Zener o la pata de la resistencia. Mira, esta. En este caso ya tengo resistencia. Ahí está. Bueno, ahí tenemos el circuito completo. Ok. Para medir esta intensidad, como te decía, o puedes levantar o la pata de la resistencia o la del Zener. Yo levanto la de la resistencia. Levanto la de la resistencia, coloco acá en la resistencia y coloco acá en el Zener. Y ahí de Y vuelta ahí- tiene que prender. Y ahí de vuelta tiene que prender porque acá como está cortado el circuito, vos estás uniendo de vuelta el circuito y te prende el LED y ahí te salta cuánto es la corriente que pasa ahí. Ok. ¿Entendiste, Lucho? Sí. Ok. Ok, solamente para algo, porque estoy seguro que voy a hacer la pregunta más estúpida cuando repase este video. Esto lo mido en voltaje para determinar este voltaje. Esto también, esto me tiene que dar lo que debería bastar a Esto esto te para tiene llegar a que 12 dar, voltios. por ejemplo, si acá tenés 11 voltios, acá te tiene que dar 1 voltio. Sí, Si acá tenés 6 voltios, acá te tiene que dar 6 voltios. sí. Es lo que le resta para llegar a 12. Ok. y ¿Por ahora qué esto 12? Porque vos tenés acá un Zener que es de 12 voltios. Sí. Entonces la corriente viene, entonces por eso tiene que dar 12. Eso se Y divide. para que haga su perfecto funcionamiento tiene que estar a 20 voltios. Sí, para que haga un perfecto funcionamiento tiene que estar a 20 voltios. Ok. Ok. ¿Y este? Lo mismo. No le prestes atención, esto es otra cosa. No tiene nada que ver. Espérate, ¿Se hace solo? se hace solo. Repetirlo una vez más y te juro que te comes una trompada.